está dando a ustedes. O sea, preguntarles ya, esa es la costumbre nuestra de los maestros, ir preguntando cuánto le va dando a cada quien, ¿cierto? Para ver si vamos, como se dice, vamos todos en el mismo carrusel. ¿Listo? Bueno, una pregunta antes de. Ajá. Ahí tenemos la proteína del 14% y nitrógeno no proteico del 2%. Máximo. Ujú. Sí. Ese, ajá, máximo. Ahí tendríamos una proteína por nitrógeno no proteico del 2 por 6.25, ¿cierto? No, no. O ese No, no está incluido. porque si tú le calculas esto como urea, 2% de urea, te daría a ti 2 por 6,25, te da como 2 por 6, 12, como 13% de proteína. No, este 2% es el equivalente proteico de este nitrógeno no proteico. O sea que Ah, como ya. proteína ya no sería 14, sino 12. Sí. Proteína. Mm. Esto en animales que reciben pastos fibrosos, pastos de trópico medio, trópico cálido, que tienen 6, 7, 8%, 12, en el mejor de los casos, este nitrógeno no proteico sirve. Pero en el caso de ganado lechero, esto no sirve. De trópico de altura que esté recibiendo, qué sé yo, los raigrases, cualquiera de ellos, los neozelandeses que están de moda por acá, o kikuyo, ya te digo, fertilizado con alta cantidad de porquinasa. Entonces, esto es veneno. Eso es aumentar el problema a nivel hepático, ¿cierto? Porque Sí, eso es sí. un amoníaco que prácticamente empieza a necrosar hígado. Y es un Listo. problema que va generando pues mucho desgaste en los animales. Y sobre todo el gasto energético que implica, porque esos animales orinan mucho, defecan demasiado aguado, o sea, esos animales no ciclan, se descompensan mucho. Bueno, son problemas, claro, de esta zona y de las zonas altas de producción láctea. Voy aquí a activar Traslada esa mm, a una hojita, traslada esa composición, por favor. sí, ahorita la voy a activar. Ujú. Entonces, ya allí tenemos la siguiente composición. Entonces, Wilson la tiene a mano, la composición, para que agilicemos y se la pueda eh, dictar a Rigo. Sería, Proteína, humedad, bueno, 13%. entonces, esto Agua, tiene una proteína de... ¿Esa proteína la dejamos en 14 o la pasamos de una vez a 12.5? no. Lo que pasa 12. es que, no. Como, acuérdense que como hizo la sugerencia Wilson, dejémosla como está ahí para que no se vayan a desorientar luego, ¿cierto? Porque después dice 12, ¿de dónde sacó ese 12? Sí. Nitrógeno no 12. proteico es 2%, listo. Grasa, La grasa, 3%. La humedad colóquenla de última, por favor. O de Fibra, primera. Fibra. 14%. Ujú. Y fibra, ceniza, 12%. Fibra. sería 14%. Fibra, Ceniza. 14. Y la Ceniza, 12. ceniza, Ceniza, 12.
12%. Listo. En este caso, espera un segundito. Coloca ahí extracto libre de nitrógeno con otro colorcito, por favor, para que se destaque que ese no aparece en la etiqueta. A mí me gustaría que sea otro color para que tengan en cuenta que la etiqueta no lo va a mencionar y casi ninguna creo que lo tiene. Y en la Y última ceniza. dijimos que humedad. Ceniza ya está. Y humedad, 13%. ajá, humedad, 3% en humedad. 13%. 13%. Listo. Ahora bien. Listo. Entonces, para proceder al cálculo del extracto libre de nitrógeno que corresponden a los carbohidratos solubles, o sea, lo que son fundamentalmente almidones, que es una de las fuentes mayores en un alimento balanceado y que es el que más energía aporta, fíjense, contrario a lo que pueda parecer. Entonces procedemos, primero que todo, a descartar ese 2%. Está en la composición, o sea, ocupa un volumen, pero no aporta proteína. Digamos, no aporta proteína como tal, perdón, energía como tal. Es una fuente de nitrógeno para los microorganismos para sintetizar proteína microbiana, pero como tal, él no aporta energía. Entonces, le quitamos ese 2% y quedaría en 12%, ¿cierto? Sí, 14% menos ese 2%. Y ahí voy a tener 2. 12% por proteína. Sí, y lo que pasa es que sí, de todas maneras, hay que dejar espacio para que podamos hacer. No te extiendas mucho a la derecha porque tenemos que dejar espacio para poder hacer el cálculo en la misma. No, sí, ahí esto aquí Bueno. permite. Bueno, listo. Sí está bien ahí, ya listo. Ahora sí. La grasa es 3%, listo, no hay problema, ¿cierto? La fibra 14%, la ceniza 12%. Entonces, si nosotros queremos hacer el cálculo, decimos que vamos a restarle a 100 esta sumatoria de 14, ¿cierto? De Sería 14. ln va a ser igual a 100 menos. 100 menos 100. Y quitémosle aquí. Y esto le colocamos No, es aquí. 100 menos 100 menos todos estos, menos la suma. proteína. Ajá. Proteína más grasa más fibra. Y listo. Grasa, fibra, No, ceniza. más ceniza. Ujú. Ceniza. Esos serían los 4 factores que se le restaría al 100. Sí, a 100 menos proteína, grasa, fibra y ceniza. Sí. Entonces, Listo. ¿cuánto da esa sumatoria? ¿Cuánto les da la sumatoria de 14 y 14 y 3 son 17 y 14, 31, ¿cierto? Sí. 31 y 12 serían 43, ¿cierto? 43, sí. Para un total de extracto libre de nitrógeno de 57. Listo. Eso. Entonces aquí. Acuérdense que nosotros estamos tomando con la base seca, ¿no es cierto? 57. Menos 43. Sí, los compañeros sí le está dando. Yo la hice la sumatoria mentalmente, pero no sé si les dé. Ojo, la responsabilidad de que 57%. algún resultado esté mal no es solo mía. 12 y 3, 15. Ponle un 29. chulito, ponle un chulito 43, sí. ponle un chulito a los que sumamos, porque quitamos el nitrógeno no proteico, acuérdate. Sí, Ahí no entra el nitrógeno no proteico. Entonces, serían ponle un 12. chulito al 14, al 3, al otro 14 y al 12. Ahí serían los que se suman. Ajá. Y ceniza también. La proteína también. No, Sería, no, señalaste el nitrógeno no proteico, ojo, este lo quitamos pero y lo quitaste el vamos 2. a dejar ahí.
Ujú. El 14 de arriba, ponlo. Este aquí, el 12. fue el que No, lo... 14, como 14. Acuérdate que el 14 es un volumen que ocupa. O sea, como tal ocupa un volumen. Entonces lo Ah, dejamos ahí. O sea, lo que no aporta es energía, pero este caso ocupa un volumen y ese volumen desplaza los carbohidratos. O sea, déjalo 14, ya. ¿cierto? Porque otra sería descontarlo y dejar solo 12, pero no. Deja 14. Sí, está bien. este, 14, 14, 28 y 12, 40 y 3, 43, profe. 43. Ajá. 100 menos 57. 43 da 57 de Listo. Vamos bien. extracto Listo. libre de nitrógeno. Ahora sí, traslademos esos valores a otra fila más abajo para dejarlos limpios, digamos. O sea, Ya. el 14, perdón, el 12, Ujú. Entonces, proteína, sigue proteína siendo 12. AQP del balanceado. Ajá, ujú. Y entonces vamos con proteína. Proteína. %. Ujú. Grasa. 3, 3%. Fibra. fibra 14, Fibra 14%. extracto libre de nitrógeno 57. N igual 57. Listo. Esos son los que, no, ¿para qué trasladamos ceniza si no tiene valor energético? Claro. Ni tampoco, pues, la humedad, obvio. Entonces, aquí, en el mismo nivel que tú colocaste AQP del concentrado, colócale una valor energético de los nutrientes. Una B chica, valor, una B, una E, Hay aquí. En así, este. ahí, para hacer una Valor. columna. Valor energético. Ajá. Y aquí energético. No, puedes ponerle una B, E, valor energético y ya, ¿listo? Una B y una E, listo. Porque ahí quedó como fue esa L y R, ¿qué es eso? Valor. Es valor, BE. bueno, Valor energético. Aquí sí, nomás. listo, listo, valor energético, listo. Entonces, entre paréntesis, colócale kilocalorías por gramo. Entre paréntesis, Sí. kilocalorías, Kilocalorías por energía, gramo. energía digestible. Calorías, energía digestible por gramo. Gramo. Y esto aquí es de energía digestible. Aquí. Listo. Listo. Entonces, aquí le colocamos el valor energético a cada uno, el que yo les mencioné. O sea, las proteínas por 4, 4. La 4, grasa por 9. La fibra fibra 4. Y el extracto libre de nitrógeno 4. por 4. Listo. Acuérdense que en este caso, nosotros estamos dándole un valor energético a la fibra de 4, o sea, porque la fibra es un carbohidrato, pues obvio, y el extracto libre de nitrógeno, les dije que era carbohidratos solubles. La fibra de los concentrados proviene de cascarillas. Cascarilla de arroz, cascarilla de trigo, cascarilla de cebada, mucha cascarilla, cuyo valor energético es demasiado bajo porque la digestibilidad de ellas es muy baja. Pero vamos a darle la valoración acá. Y entonces vamos a hacer ese valor energético, en este caso era por cada nutriente, en esta columna, y vamos a sacar el valor energético totalizado, o sea, valor energético total, o sea, o el valor energético aportado por cada nutriente. Valor, una B, una E, Valor energético energético aportado. por... Ah, ya, aportado, Listo. aportado. Listo, entonces sería la multiplicación de 12 por 4, o sea, 48. En este caso son, todo este son
Esto Acuérdense, quedaría para 1 kilo, ¿cierto? no, por 100 gramos. Estamos en porcentaje, por 100, En por por 100 100. gramos. Entonces, colocar valor aportado, Sí, en este caso, por 100 gramos. En esta valor energético aportado, un slash 100 gramos. 100 gramos. En los 100 gramos de este concentrado. Listo. Entonces, te haría 12 por 4, aquí sería 48, ¿sí? Sería 48, ¿dónde está el? Que era para hacer el puntero. Por acá. Allá. Aquí sería 48. Acuérdense que son kilocalorías, ¿no? Kilocalorías. Sí, todos son Ajá. kilocalorías. De energía digestible. Eso 48. aporta, ajá, 48, Este 27, sería 9 27, por 3, 27. El de acá sería 4 por 4, 16 va 1, 56, 4 por 1, 4 y 56, 1, 5, 56. Y 7 por 4, 28 van 2, 4 por 5, 22, 22. listo, 228, todas estas son en kilocalorías. sí. Sumamos. Toda la sumatoria daría, ojo, aquí hay que poner un asterisco. Es que ese valor energético de la fibra prácticamente es despreciable. O sea, yo no lo contabilizaría, normalmente no lo contabilizo. Por lo que le digo que esas cascarillas, si ustedes exploran las excretas de los animales, esas cascarillas salen prácticamente intactas. Son parte del concentrado, en unos casos mejoran lo que es el tránsito de la digesta, pero no más. Es como si uno tomara salvado, y digamos, no obstante los rumiantes, en términos generales, pueden digerir en parte, pero esas cascarillas, créanme que la digestibilidad es prácticamente nula. Entonces, ese valor es despreciable. Ok. Entonces, La sumatoria sería únicamente 48, 27 y 228. y 228. 8 y 8, 16 y 7, 23. Aquí van 2, 6, 8, 10, 15. Va 1, 332. 305. ¿Ah? 332. Sí, la de 56, ¿no? 353 tengo yo, a ver. Sí, sí. 48 más 50. Ah, perdón. 48 más 27. 303. 303, sí. 303. Listo. 303. Esos son 3. 300, quítale el 5. 303. 303. Esos son kilocalorías de energía digestible Y local por 100 por 100 gramos. gramos de alimento seco. Creo ese balanceado. Listo. ¿Sí? O sea, ponle entre los corchetes, que esa es base seca. O sea, base seca. O sea, Y aquí 100 gramos de concentrado. Y aquí está en materia seca. listo, corchete, cierra. Listo. Entonces, si eso lo trasladamos al valor por kilo, ¿cierto? Sí. Nos daría 3030 kilocalorías de energía. Vuelvo a recordarles que es kilocalorías de energía digestible. Entonces, el valor energético por kilo sería de 3030, ¿cierto? Sí. 3030 kilocalorías. 3030 kilocalorías de energía digestible. Listo, ahí estaría por. Listo. Por kilogramo. Por kilogramo. Ujú. Por kilogramo Sí, base seca. Listo. kilocalorías. Ajá. Pero, 3030. pero por kilo. Por kilogramo. Listo. Ahora sí. Recuerden que esto está en base seca y cuando lo compramos nosotros nos dan 13% de humedad. Entonces nosotros, esto equivale al 100, el 87, ¿cuánto?
O sea, el valor energético se reduce también en un 13%. Querría decir que tenemos que multiplicar este 3030 y bajarlo, quitarle ese 13% por sí, punto 87. por 0.87, o sea, por el 87%. O sea que aquí ya le colocaríamos que el valor energético Tal y de... como se ofrece, o sea, tal y como viene presentado, concentrado. Aquí ese le vamos a colocar en real, pues sería como real. el verdadero, ¿no? Sí, parcialmente seco. Sí, parcialmente seco, porque tiene 13% de humedad, obviamente. Entonces va a ser igual a ese 3030 Por punto menos 87. el 13%. No, porque 2636. directamente, por punto 87. 2636. Ese 87% da 600 2636 kilocalorías kilocalorías de energía digestible por kilogramo. ¿Listo? por kilogramo. Ajá, Listo. listo. Ahora sí. Este es el valor energético en kilocalorías. Si queremos convertirlo eso a NDT, como algunas tablas traen requerimientos en NDT, simple y llanamente lo dividimos entre 4.4, que es el equivalente energético del NDT. O sea, 1 gramo de NDT equivale a 4.4. 1 gramo de NDT equivale a 4.4 kilocalorías de energía digestible. 1 gramo. Ahorita le energético en NSDT, nutrientes digestibles totales. Listo. Entonces Entonces, tendremos lo siguiente, que 1 gramo de NDT igual va a ser igual a 4.4. 4 Ese sería kilocalorías de energía digestible. kilocalorías Kilocalorías de de energía digestible. energía digestible. El D, precisamente del NDT, el D significa digestible. Por eso es que es directo. Entonces, en este caso, otro equivalente que podemos utilizar es que 1 gramo de NDT, a debajo colocarle que 1 gramo de NDT NDT es igual a a 19.38. serían, en este caso sería que kilojulios. 1939, perdón, 39 kilojulios de energía digestible. Kilojulios de energía digestible. Listo. Siendo así, ya podemos convertir nosotros la energía de ese concentrado en porcentaje de NDT. Y como él en últimas, como tiene 2636, Aquí está. si lo sacamos a 100 tendría 263, ¿cierto? 263, claro, así en sí. 200.6. Entonces podemos dividir para sacarlo en porcentaje directamente 263.6 dividido Entre 100, 4.4. entre Es que este está 4.4. por kilo. Y si lo pasamos a 100, da 263.6. Sí, Entonces, el procedimiento sería así, 2636 kilocalorías por de kilo. energía digestible que hay en 1 kilogramo. Ajá. Y vamos a pasar esto a 100. Sí, a 100 gramos. Para hacerlo por porcentaje, porque el NDT nos piden siempre, en porcentaje. El NDT se puede expresar en gramos por kilo, pero normalmente pide porcentaje. Para equipararlo a otro concentrado, si es el caso, para compararlo, para que la gente contraste cuál le conviene. Entonces, 263 sería igual a
por 0.1, pues, para pasarlo a... Que tiene 1000 gramos. Acá se me- Y sería... Y me da 2.6. No, 263.6 kilocalorías de energía digestible por 100 gramos. O sea, es correr un punto, porque si esto es por kilo, en 100 gramos no es más que correr un punto a la izquierda, ¿cierto? Sí, pero Ya. lo que voy a hacer por estos factores de conversión. Esto, Tendréis que hacer y una regla, tendréis que hacer una regla de 3. Entonces, 2636 de energía digestible en una flecha en 1000 gramos. ¿En 1000 100 gramos. cuánto? Y ya. Listo. Entonces, esto Flecha, 1000. No, dividido entre 100 nomás. Y ya. dividido 10. Dividido 10. Claro, porque, digamos, es una décima parte del kilo, los 100 gramos. Ah, listo. Sí. Entonces daría 263.6. Y para no estar embolatados. Entonces, aquí, 2000, ¿qué es? Existen en 1000 gramos. Ese, listo. En 100 Abajo, póngalo en gramos, 100 cuánto. En 100 100 gramos cuánto. y cuánto. Y Entonces, esto te da igual a 263.6. X va a ser igual a 263.6 Kilo kilocalorías de energía digestible. por 100 gramos, listo. Por ¿Ah? 100 gramos, Esto sería en 100 gramos. listo. Ahora bien, como está en 100 y el porcentaje de NDT se expresa porcentual, simplemente hacemos una división de acuerdo a la constante que tú anotaste antes, que dice que 1 gramo de NDT igual a 4.4. Entonces tú le colocas que si 1 gramo de NDT equivale a 4.4 kilocalorías, ¿cierto? 263.6, ¿a cuánto equivale? Otra regla de 3. Gramo de NDT va a ser igual a 4.4 kilocalorías de energía digestible. 4.4 kilocalorías de energía digestible. Aquí tengo 263.6 kilocalorías de energía digestible. ¿A ¿Cuánto? cuántos Ns de T? ¿Cuánto les da? Pregúntale a los chicos cuánto les da. X va a ser 59.9. Ajá. a 59.9 Por ciento de NDT. Porque acuérdense que estamos hablando de 100 gramos, entonces por ciento de NDT. Listo. Eso aproximadamente quiere decir que ese alimento en realidad tiene aproximadamente un 60% de NDT. ¿Sí? Listo. Aquí 60% de Ns de T sería el Ujú. aproximado. Ahora, si tomamos ese 60 y utilizamos la otra equivalencia, que 1 gramo de NDT es igual, miren la equivalencia anterior, las que colocamos el valor energético del NDT, el de megajulios, no, más abajo, el de megajulios, más abajo, más abajo, este. 1 gramo de NDT igual a 19.39, 9.39. eso, kilojulios. Entonces, saquemos, en ese caso, el kilojulio se expresa como las megacalorías o como kilocalorías, se expresan en concentración por kilo o megajulios por kilo. Ahí sí es cierto. Entonces, 1 gramo de NDT Equivale a 19.39. ajá, 39
kilojulios Kilojulios de energía digestible. de energía digestible. Y Listo. ahora tengo acá ¿Cómo? 60, 60, 60 es en 100. Acuérdense que en estamos 100. hablando de 100. 60 en cuánto. 60 cuánto. 60 60 gramos de NSDT. que es la concentración porcentual, ¿cuánto? ¿Cuánto les da, chicos? 60 por 19.39. 60 por 19, 1163. Sí, 1163. 1163.4. Sí, 1163, dejémosle ahí. 1163 Estos serían kilojulios kilojulios. de energía digestible por 100 gramos de alimento. Sí. Por 100 gramos. ¿Por Acuérdense. 100 gramos no? ¿O por los 60 gramos? No. Esto es en 100 gramos de alimento. Es que la concentración del Sí, porque está NDT por es en 100, porcentaje sobre 100. en 100 gramos de alimento. El 60 está en 100 gramos de alimento. Este es por Ya. 1000, ¿sí? Este Este es por 100 gramos. por 100 gramos de alimento. Claro, es que la concentración del NDT son 60% en 100 gramos de alimento. Son 100 gramos de concentrado. De Listo. concentrado. Listo. Entonces, aquí averiguamos en 1000, ¿cuánto? Vamos a hablar la concentración por 1000. Así como lo sacamos nosotros kilocalorías por 100 o por kilogramo, saquemos kilojulios o megajulios por kilogramo. Y eso sería igual, nada más que ese 1163 por 10. Ujú. ¿En 1000 cuánto? En 1000 de ese concentrado. Ujú. ¿Cuánto? Y eso da pues solamente una multiplicación sencilla por 10 y eso quedaría 11.000. Y esto X va a ser igual a 11.630. 11.634, sí. Ajá. Esos son kilojulios. Kilojulios de energía digestible Ajá, por kilo. por kilogramo de Alimento. concentrado, de alimento. Ahora, eso normalmente la concentración energética, bien sea de calorías o julios, se expresa por megas, ¿no? Megacalorías o megajulios. Entonces, en Sí. este caso, sería 11.63 megajulios o 2.6 megacalorías, lo que estaba ahí. O sea, son 11.63 megajulios. 63 megajulios De energía digestible de energía digestible por por kilogramo. kilogramo de ese balanceado. Entonces ahí tenemos, verán, ¿no? Ahí ya tenemos, haciendo un resumen, me gustaría que utilices un lápiz de otro color para mirar los valores energéticos en diferentes formas de expresión. Entonces, me gustaría que coloques en un recuadrito con otro color ese 1163 que acabamos de calcularlo, que es la valoración en julios, ¿cierto? En este caso, megajulios. Sí. Coloca ese 1163 en un recuadro. 1163. El último resultado que obtuvimos. No. Ya, listo. Remárcalos solamente en el texto ya. Ese es una, ¿cierto? Sí. Esa es una forma de expresión de la energía. Más arriba, el 60% que calculamos de NDT, que es la otra forma de expresión de la energía. En porcentaje y la otra en gramos. Y la otra en kilo o megacalorías que tenemos ahí. En este caso son 2.636, verán, ¿no? Este que tenemos ahí arriba, X dice 263, 263.6 kilocalorías de energía digestible por 100 gramos. Si lo multiplicas por 10, daría 2.636, ¿cierto? Y si lo conviertes a megacalorías, daría 2.63 megacalorías. 2.63. Este que tienes aquí abajo, en la parte baja,
este 2.63, este Ujú. en últimas equivaldría a 2.6 o 2.63 megacalorías de energía Megacalorías. digestible por kilogramo. Ya. 2.63 megacalorías mega. de megacalorías de energía digestible por kilogramo de alimento. Listo. Entonces tenemos tres formas de expresión de energía, cualquiera que se llegue a necesitar, porque hay tablas que expresan requerimientos en, en calorías, en julios o en NDT. Entonces se tiene la forma de convertirlas y creo que no es un proceso muy complicado, pero no sé, preguntaría yo a los compañeros si quedó más o menos clara el procedimiento. Bueno, El proceso está, digamos que no es complejo, es básicamente realizar el paso a paso de la formulación. No sé hasta dónde la cantidad de alimento que suministramos, porque ya tenemos un valor que no teníamos, hasta dónde sobrepase las necesidades de energía o supere esas necesidades de acuerdo a las recomendaciones que dan para la alimentación los productores Las, comerciales, ¿cierto? las casas, claro. Porque Es les que ese daban es, 2 kilogramos, que era lo mismo que hablábamos ayer, hasta donde sí miramos, aparte de lo que le estamos dando en energía en pasto, porque pues obviamente nosotros no podemos eh, validar todo un plan de alimentación de un animal con base a alimentos concentrados en nuestro menos país, en ahora, nuestro contexto. Sí, menos ahora, claro. No, y hay una cosa, es que eh, obviamente, si usted se va a ciegas a, a suministrar la cantidad de alimento que la casa comercial le dice, hace eso, se va a ciegas y no sabe lo que, incluso si usted le da 2 kilogramos de alimento de siguiendo la instrucción de la casa comercial, usted no sabe qué cantidad de energía le está dando si no hace esta valoración. Porque si usted hace esta valoración, ya sabe qué energía tiene ese alimento y, lógicamente, si usted ese alimento ya valorado energéticamente, teniendo en cuenta el nivel proteico que tiene real y valorando su alimento base, sabría cuánto en realidad debe dar para satisfacer los requerimientos a cabalidad de ese animal. Porque si usted lo da a ciegas, pues lo da a ciegas y ya. Y la casa comercial contenta porque usted le compra. Pero si usted quiere proceder de una manera un poquito más lúcida, pues dilucide el valor energético de ese alimento. Entonces, yo creo que esto, pues, creo que uno como profesional lo debe tener claro. Si yo voy a hacer una suplementación o una complementación estratégica, debo saber qué estoy dando. Y yo les aseguro que esta parte que hemos visto ahora, mucho profesional no la conoce porque mis estudiantes de maestría o mis estudiantes de doctorado normalmente han pedido de que esto se los clarifique yo porque mucho, en especial mucho veterinario y mucho MBZ no tiene claro este procedimiento. Yo no sé si aquí entre los compañeros, por ejemplo, haya veterinarios o MBZs que lo tengan muy claro esto, no sé, o sea, pero los que han pasado por mis cursos de nutrición animal avanzada, normalmente me han pedido que yo les explique esto porque no lo tienen muy claro y ellos son asesores en muchas ganaderías o en muchas porquerizas y demás y lógicamente no tienen ellos a veces conocimiento de cómo hacer la valoración energética de un alimento. Pero pues no sé, o sea, de no, pronto sí, ¿qué es este procedimiento? Personalmente no lo conocía y que si, pues uno usualmente va siempre por proteína, pero energéticamente queda ese vacío, aunque por el otro sistema, pues ya
requeriría hacer los respectivos tanto análisis bromatológicos, como lo mirábamos ayer, del concentrado o del alimento, Y y de las heces. también hacer el análisis bromatológico de las heces para poder determinar los diferentes coeficientes de digestibilidad. Claro. Y es que, digamos, de alguna manera, quienes hemos, digamos, transitado por este terreno de la bromatología y demás, pues nosotros tenemos más o menos una base de datos en donde tenemos ya las valoraciones energéticas de muchos pastos de esta zona, con edades, con periodo vegetativo, porque acuérdense que el valor nutricional de un pasto va a variar muchísimo en dependencia de también muchísimos factores. O sea, hay factores ligados al suelo, hay factores ligados a la climatología, pero también hay factores ligados al animal que hacen variar mucho esto. Entonces, digamos, pero uno puede, si tiene información fidedigna de la zona, pues se basa en datos de la zona, porque pues es muy difícil que ganaderos tengan como conciencia del valor tan grande que tiene un bromatológico o como el valor grande que tiene un análisis de suelos, pero ellos, la mayoría de ellos consideran eso un gasto y no una inversión. O sea, fertilizan, o mejor dicho, tiran abono a ciegas o suplementan con balanceados también a ciegas. ¿Por qué? Porque no saben realmente lo que el animal está requiriendo en esa fase, que está recibiendo del alimento base y el verdadero valor, en este caso el verdadero valor proteico y energético del pasto, porque creo que, no sé si ustedes habían dilucidado ese 2% que aparece ahí, que lo obliga, el ICA sí obliga porque es esa adición de urea, ¿cierto? Es el ingrediente que se utiliza para complementar el 14 de proteína. Pero no sé si ustedes ya lo habían vislumbrado, lo habían visto, o lo habían analizado de esa manera que lo vimos ahorita. Y miren que sacaron ustedes un balanceado que pues yo la verdad no lo he trabajado, pero pues sí he trabajado mucho este tipo de análisis de ACUPES. Entonces creo que pues ese sería mi grado de aporte hoy. Gracias por la paciencia, muchachos. No, ok, Listo, muchísimas profe. gracias. Profe, digamos ya en la práctica pudiéramos pasar este análisis de una vez al Taurus, digamos haciendo un bromatológico, recuperando la energía de acá y haciendo la simulación a ver qué nos dice el Taurus, o sea, de qué cantidad, por ejemplo, de alimento balanceado darle, ¿Qué alimento concentrado de tenemos que acuerdo a darle? esta energía. Listo. Claro, hagamos la Claro, simulación con el Taurus. Vamos a... es que Anoche les planteé lo de la urea porque a mí también me pareció curioso lo del nitrógeno no proteico, porque el que habíamos analizado estaba ahí y la pregunta de hecho era, ¿lo sumamos? O sea, esto fue sumado, pero al momento de hacer este análisis que usted plantea, profe, el compañero, pues es interesante porque pues en vez de estar sumando, nos está restando y nos cambia unos valores realmente importantes en el proceso de alimentación. Y yo creo que claro lo que que es sí. el compañero es cierto. Acá nos toca contextualizarlo, que es lo que siempre hacemos con los aprendices, decirle, bueno, esto es lo que realmente debe estar aportando y no lo que dice la casa comercial. Sí, es que la casa comercial se sujeta a lo que el ICA le obliga, perdóneme, pero el ICA obliga a ciertas cosas. Obliga a la humedad, obliga a que en las etiquetas se diga si hay nitrógeno no proteico, porque en el evento en que le hagan un muestreo y le detecten y no lo ha anunciado en la etiqueta, pues el alimento queda, digamos, ya fuera fuera de registro. Entonces, se lo tiene. A usted le dicen que tiene 14% de fibra, pero a usted no le dicen de dónde proviene la fibra. Pero ya les digo, los que hemos transitado este campo, sabemos qué tipo de ingredientes se utilizan para la fibra. Son salvados, son afrechos, son cascarillas, cuya digestibilidad es prácticamente cero. Entonces, lo que yo estoy analizando en este caso son dos cosas. El verdadero aporte
energético, descubriendo ese extracto libre de nitrógeno que no lo expresa ningún alimento, ¿cierto? Descontando ese valor y ese volumen que desplaza el agua que tiene ese alimento y dilucidando el cero valor energético que tiene el nitrógeno no proteico. Digo valor energético, ¿no? Porque ya les decía que ese NP tiene un valor proteico, sí, para como formación de proteína microbiana, pero como valor energético ninguno, ¿cierto? Entonces, estas para mí son elementos clave en un balance nutricional que debe conocer un profesional que asesore ganaderías o que asesore cualquier otro tipo de empresa, porque si ustedes analizan, y me gustaría que ustedes lo revisaran, revisen etiquetas de cualquier tipo de alimento, cualquiera de ellos. Claro, en cerdos, en aves, ¿cierto? Ustedes no van a encontrar nitrógeno no proteico, no, obvio. Entonces, por la especie, ¿cierto? Pero tampoco en conejos, tampoco en cuyes. Nosotros acá que utilizamos los cuyes como, como una especie que se utiliza mucho para el consumo humano, pero para cabras, para ovinos, para otros camélidos, ¿cierto? Se utiliza el nitrógeno no proteico en complementación de dietas, especialmente de dietas pobres en proteína o de forrajes pobres en proteína. Entonces, es una estrategia válida por por la propiedad que tienen los rumiantes de que su microflora, ¿cierto? Utilice como fuente para formar su protoplasma el nitrógeno no proteico, bioet y urea especialmente. Listo. Entonces Bien. vamos a hacer el ejercicio como lo recomiendan. Vamos a, con estas estimaciones, con estos ajustes, hacer ¿qué es el análisis nutricional de cualquiera de de estos ejemplos, de estas pasturas. Bueno, entonces, Planteo, Rigoberto, que quizá sería bueno valorar, digamos, como el aprendizaje, en este caso sí, valorar el aprendizaje mirando que los chicos hagan una valoración individual de un alimento como ejercicio para probarse, digamos, si esto quedó debidamente captado. No sé. Porque como dicen, cuando a uno lo sueltan al ruedo es cuando uno sabe a ver si sí o si no. bueno, en el transcurso de, a ver, mañana, viernes, sí. De aquí a mañana, entonces, yo compartiría el qué es, algunos etiquetas de balanceados y sobre esas quedaría como tarea para la próxima semana presentar el resultado de esa estimación de esa energía digestible ajustada según los criterios de corrección que se debe hacer a las etiquetas al análisis que le presenta la casa comercial frente a la estimación real que está ofertándose en cuanto a energía digestible de ese concentrado. Y lo vamos a hacer no únicamente hagámoslo no únicamente para ganadería, hagámoslo para pollos y lo hacemos para cerdos. Entonces serían 3 etiquetas que se van a compartir, 3 análisis, 3 etiquetas de casas comerciales y eso lo miraríamos en la próxima semana, estos resultados. ¿Les parece? Sí, señor. Pues aquí sería ya Listo. continuar con el Taurus Sí, señor. y
y hacemos el ejercicio y claro, traemos el otro. Listo. Entonces vamos ¿qué es? A nuestro ejercicio, nuestra herramienta. Voy aquí a ingresar al Taurus como tal. Oiga, profe, ¿usted habló con la doctora Nasli? No, yo no he hablado con ella. Yo hablé con, bueno, pues le escribí, pero ella me decía que van hasta el 31 las licencias. No sé cómo ir a hacer, pero eso me dijo. 31 de Diciembre. este mes. De De diciembre. diciembre. Eso Listo. me dijo en un audio, quién sabe. Taurus Webs. Vamos a abrir aquí. Vamos por la finca de prueba que estábamos trabajando. Septiembre. Aquí me dice que si quiero hacer salvar información, le digo que no. Cierro acá. Ahí tengo ya la posibilidad de hacer el análisis bromatológico y correr el respectivo modelo de análisis nutricional. Entonces vamos a trabajar en el modelo de nutrición, el bromatológico como tal, bromatológico. Voy a la carpeta donde tengo las respectivas imágenes. Y en esa carpeta de pastos lo vamos a trabajar con... ahí tengo braquiaria o ahí estrella o el quicuyo de la sabana. O estrella Antioquia. Si lo Cualquiera, trabajamos profe, no hay con... problema. Ayer trabajamos bracharia que estaban trabajando con la que había presentado ¿Y y cuyo? Cuyo está bien. ¿Y cuyo? Listo, vamos con el quicuyo. Aquí tengo tanto la imagen digital como la imagen algorítmica. Y aquí tengo los animales pastoreando, de tal manera que en lo sucesivo pasarán a este sector de la pradera. Le doy zoom in y ahí ya tengo la composición bromatológica de la franja que pastorearán el día siguiente. Voy aquí a analizar y lo dejamos para ganado de leche o ganado de carne, para leche o para Déjelo en leche. carne. Déjelo en leche, a ver qué Dejémoslo bueno. en leche, aceptar. Listo. Aquí le doy clic en uno de estos cuadros en blanco y ya me pasó el análisis bromatológico de esa base forrajera que estoy solamente con base forrajera y por energía hay una producción de 14 litros por proteína cruda 24 litros. Entonces, la inquietud, aquí vamos a colocar el balanceado. La cremosa. Balanceado cremosa. Ese tiene en materia seca. ¿Cuánto le colocamos? 87, ¿no? 87, sí, señor. Ujú. En proteína cruda, 14. lo dejamos en el 14. 14. Esa proteína pasante, esa ya estaría
Digamos Y que a que la pasante quedan 35. Sí, porque ahí prácticamente lo vamos a dejar en 30, 35, debe ser baja. Para hacer una aclaración, esa proteína pasante es donde ¿qué es se aportarían algunos aminoácidos esenciales y dependiendo de las materias primas que estarían haciendo la composición de ese balanceado, más o menos podríamos como eh, Yo creo que extrapolar. yo creo que esa está muy alta, Rigo, porque resulta de que en el caso de las proteínas pasantes suelen ser para los rumiantes las de origen animal. Y acuérdate que normalmente, por ejemplo, una harina de pescado está prácticamente prohibida en Sí, ganado de producción de leche porque traduce el olor y el sabor a la leche. Entonces, la proteína bypass o pasante, a mi juicio, es baja en ese tipo lo dejaríamos que de en alimentos. 20 también. Sí, por ahí, máximo. Profe, ¿y no hay forma de calcularlo de ninguna manera? No, porque depende, lo que decía Rigoberto, depende de los ingredientes, o sea, y los ingredientes a usted le dicen harina, por ejemplo, torta de soya y miran el listado de ingredientes y nunca le dicen tanto de cada uno, ¿no? Porque eso es secreto de la formulación. Pero es normal que para rumiantes la proteína de origen animal sea muy baja, entonces como proteína bypass va muy poquita, y proteína protegida cuando se hace protección de proteína para que pase, ese bypass es para que pase directamente a intestino delgado, a bomazo, Ujú. esa protección es costosa. Y normalmente, digamos, en un alimento, me imagino que ese cremosa no es un alimento demasiado costoso. No. Entonces esa proteína bypass, para mí, se la descartaría ahí. Salvo que en esos alimentos caros que se dan al ganado productor que está por encima de 50 litros, sí necesariamente se trabaja con algo de proteína bypass para garantizar un aporte aminoácidico mayor. ¿Y ahí se trabajaría en cuánto, profe? ¿Por ahí en 30 y algo? En uno de Sí, alta. sí, de alta gama, digamos así, por llamarlo de alguna manera, así un 30 por alto que esté, ¿cierto? Listo. Listo. Por En esa ejemplo, fibra, este otro elemento, FDN, si es de la fibra en los concentrados, ese de FDN está por el lado del forraje y el EDFDA más alto porque son cascarillas. sí, O sea, acuérdense que la diferencia entre FDN y FDA da la hemicelulosa. Entonces, normalmente el FDN puede estar al mismo nivel que el del que está ahí, 55, 50 y pico, y el FDA está mucho más alto, en 40 y pico. ¿Por qué? Porque la FDA se, se traduce en últimas en fibra indigestible en y esa lignina y pectina. lignina sobre todo, Ujú. ¿sí? Y es parte de la fibra. En la- ¿Y ese criterio Sí, siempre o se sea, manejaría así? Sí, ¿En es cualquiera? ¿En que alta o baja gama? normalmente la fibra de los balanceados suele estar constituida por afrechos, por salvados o cascarillas. Eso es en casi todas las especies, incluidos cerdos y aves. Esa es la fibra. Entonces, en cerdos y aves menos uno desestima también el valor energético de esa fibra, porque solamente son para dar textura al alimento, para mejorar tránsito de la digesta, pero como valor aporte energético o de cualquier otro nutriente es prácticamente cero. Entonces, son consideraciones que se deben tener en cuenta. Y eso, pues, eso, si una casa comercial no le obligan a decirlo, no lo obligan. Por eso es que ahora sacaron en esto de las bebidas azucaradas y todo, decir cuál es el valor energético, qué contiene de grasa o qué contiene de tal o cual ingrediente, para que la gente no se vaya a ciegas. Pero no creo que las normas ICA las vayan a cambiar, porque pues ahí hay mucho interés y mucho poder económico que no va a variar mucho eso. listo. Entonces, ahí ya tendríamos las fibras. O sea, ese 55 y ese 45
es el porcentaje con respecto a ese 14% de la fibra Sí, claro. cruda. Ese solamente está en la fibra. O sea, fibra detergente neutro, o sea que es una fibra que se disuelve en un detergente alcalino, y la fibra detergente ácida es la que se disuelve en un ácido. Y la diferencia entre los dos da la hemicelulosa, que sería la posible fracción de la fibra que se pueda digerir. Y como les dije que se trata de cascarillas, pues la fracción de fibra que se pueda digerir es prácticamente nula. Por eso la desestimamos en la valoración energética de ese alimento que acabamos de valorarlo. Ahora, lógicamente que en la energía neta leche en megajulios ya tenemos nosotros valorado ese cremoso, ¿era? Sí, ¿no? Cremoso Sí, o cremosa. Hermosa, sí. Eso. Y el cremosa nos dio 11 y pico, ¿fue? 11.63. 11.63 megajoules. Megajoules, eso. Pero acuérdense que esa es la energía digestible. Y acá es energía neta leche, que prácticamente equivaldría a 35, 40% de eso. Bueno, vamos a hacer esa conversión de esa energía digestible No, a ya está, energía. no, ya No, está valorado acá abajo. El dato final de valoración, Rigoberto, el dato final en megajoules, aquí está 11.63, mira, sí, de pero energía digestible. Entonces habría que pasarlo a energía neta digestible, leche. Ese digestible está, neta. ajá, estimándolo en un valor 35-40% a lo sumo. No, el valor energético acá en megajoules. Acuérdate que la tabla lo pide en megajoules. Sí. Entonces aquí voy a hacer voy a pasar esta energía que es digestible en megajulios. Ahorita la voy a pasar a energía total, No. y de esa energía total Ah, le bueno, paso la listo. estimación del Energía bruta. 40%. Energía Sí, bruta. exactamente. Entonces, aquí vamos a colocar lo siguiente. Voy a colocar estimar energía digestible Esta la voy a pasar a energía neta de lactancia. Energía neta de lactancia. Entonces, pues como primer paso, no quiere, ya. Primer paso, voy a tomar el dato de energía digestible y lo voy a llevar a energía total o energía bruta. Energía total. El factor por el cual voy a hacer la conversión es del 70%, ¿no? 70 y 11.63 megajulios equivalen de energía digestible, equivalen al 70 bueno, el 70%. Entonces, De el la energía, 100% de la energía bruta. 70% de la energía bruta. de la energía bruta. Sí, El ese es un estimativo. 100%, El 100% de energía bruta equivale. Esto
daría a mí igual a 11.63 por 100 sobre 70. Esto sería igual a 16.6. 16.6. 16.6. 16.6. 16.6 megajulios de energía, hay energía bruta. Entonces, y de esto voy a estimar como segundo punto que el 40% de esta energía bruta se convierte en energía neta de lactancia. Entonces, energía neta de lactancia va a ser igual a ese 16.6 megajulios de energía bruta multiplicado por el 40%, y ahí ya tendría yo 16.4, 40% de 16. 6.64. Entonces tendría yo una energía de 6.64 megajulios, que es el dato que voy a llevar a, este es el dato que voy a llevar a el Entonces sí es energía neta de lactancia, ¿no? Taurus. Energía neta de lactancia, como lo pide el Taurus. Megajulios de energía neta de lactancia. Bueno. Para acá. Y aquí ya me daría 6.6 la energía neta de lactancia en megajulios. Ahora, la casa comercial pues me va a recomendar una inclusión. Bueno, allá no estamos en... Entonces yo tengo dos Profe, opciones aquí. ¿y la vaca Señor. le cambiamos algo? ¿Le cambiamos algo el peso o la producción? ¿O lo dejamos como siempre? 5 por cada, digo, 1 por cada 5. Sí, dejémoslo como se maneja el parámetro de un kilo de balanceado por 5 litros de leche. Serían 4. También kilo por 4 litros de leche. Entonces aquí serían 3. 4, ¿no? Le podríamos colocar 3 kilos de balanceado. ¿Pero cuánto produce la vaca? ¿20? ¿5 por 4 no No, sería? 5 por 4, 20. Serían no, Sí, 4. la vaca está produciendo 13.96, 14 litros, con esa base forrajera de Kikuyu. no, no, pero en la ración donde dice peso del animal y la producción, o sea, con base Ese la es el producción potencial de son producción. 20, ¿no? Ese es el potencial, como dice el compañero. Este es el potencial acá arriba. Ajá. ¿Ya? Y ahí no le puedo hacer la indicación de una vez. Vamos a mirar. No, que se aspira al máximo. Vamos a mirar lo que pasa con los 3 kilos, de Ujú. acuerdo a el nivel de producción. Y ahí tendríamos que estaríamos llegando a los 15 litros por energía. Y por proteína tenemos un potencial de producción de 23. Esa relación, esa diferencia proteína-energía es la que nosotros debemos como corregir o evitar que sea Dejarla 1 a 1, muy ¿no? marcada, porque ahí tenemos 8 puntos en porcentaje de diferencia, y es lo que va a causarnos la problemática de que es de presencia de nitrógeno en sangre y nitrógeno en a nivel de leche. Entonces,
ya es, ¿qué le digo? Compañero, Voy a usar- colóquele solamente 1 kilo, por favor. Colóquele solamente 1 kilo del balanceado a ver cuánto aumenta. Listo. Ahí tenemos ese prácticamente solamente unos, ¿qué? Medio litro Con medio litro. es el incremento. Es el incremento, pero es proporcional al costo, porque le colocamos 3 y no sube sino a 15. Mejor colocar un suplemento energético más alto, diría yo. Sí, ya. Ajá, y Sería, aquí en los análisis. mira, sería partidario de que aprovechando la versatilidad de esta herramienta, sería bueno probar, por ejemplo, utilizando uno de los estándar que ya se valoró energéticamente, un estándar 75 o un estándar 72, o buscar un ingrediente como el maíz solamente, ¿cierto? Si Sí, se utiliza maíz, a mi juicio es una estrategia mucho más válida por el hecho de que el maíz nos da fácilmente un 80% de NDT y nos da un 8% de proteína, entonces se equilibra mucho eso y los costos son tremendamente diferentes. Entonces, por ejemplo, si en vez de estos concentrados solamente se le da una materia prima única, como el caso del maíz, y se le pone, por ejemplo, 1.5 kilos de maíz con 8% de proteína, ¿cierto? Con materia seca del 90%, el maíz. bueno. Sí, ahorita vamos aquí a mirar el bromatológico del maíz, que siempre lo consultamos por la FEDNA. No, no, por eso, yo me adelanto a decirte que normalmente ese es el valor energético casi estándar del maíz, 8%, 9% de proteína, y Proteína. el TDN fácilmente, incluso esto serviría como ejercicio, el TDN no baja del 75%, en el peor de los maíces, que es el argentino, por ejemplo. Ese es el peor de los maíces, el argentino, pero no baja de 75% de NDT. El mexicano tiene más, el gringo está en 80%. Entonces, pero revísalo si quieres y te vas a dar cuenta que el valor energético. Bueno, aquí ya tenemos Ahí está expresado en la composición megacalorías, en química. kilocalorías. Y acá en estos análisis, sí, el valor energético lo coloca en kilocalorías Kilocalorías. por kilogramo de Aquí, aquí, energía. aquí está energía neta leche, mira. Sí, 1850. Entonces, si está en kilocalorías, si ese lo multiplican ustedes por Punto 4.18, 18. da la energía neta leche directamente. En megajulios. Sí, 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 claro. Por 4.18 Sí, es para convertirlo a megajulios. Da 7.733. 7 punto, ¿qué? 7.7. Eso, 7.8. 7.7 en convertirlo a, ¿qué es? A megacalorías. No, 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 A ese megajulios. ya está en megajulios. Ah, megajoules, perdón, sí, profe. Megajoules. 7.7. Entonces, y el otro colocan el 90% de materia seca y aunque acá, proteína materia seca, sí, aunque acá está 90. el dato. Acá está el dato. ¿Cuánto es 86 esto? punto algo. 86, aquí está. Y en menos, ¿qué? Serían Ah, 86.4. 87.4. 86.4. 86.4, 86.4. sí, señor. Ya. 86.4. La Y 8% de proteína. proteína de esta proteína está acá 7.3. del 7.3. 7.3. 7.3. Listo. Proteína pasante, aquí sería que también como un 20. 55, ¿no es? Y No, 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 La inversa, ahí está en la tabla, la inversa a la 55. 55.
55 creo que es, ¿no es? Sí, la inversa a la de gravedad total. Si está en 45, 55 sería entonces la 55 es la contraria. sí. Correcto. Tenemos aquí en 55. Y las fibras, FDN está en 9 y FDA 2.8. FDN 9 y 2.8. Recuerden que la fibra bruta de él no pasa de 2.5, ¿no? 2.8. O fibra bruta. Para no equivocarse en eso. Listo. Acá. Ahora acá. No, pero quítale el nosotros balanceado, podemos, ¿no? bueno, Balanceado 0 no, eso lo dejamos en 0. Sí, lo y dejamos en 0 y no hay ningún problema. Le vamos a colocar aquí los 3 kilos que le vamos a dar en maíz. A ver. En lugar de darle ese balanceado. ujú. Con maíz ya nos aumentó a 16, 2 litros más y la proteína ya hizo un descenso de 5 puntos de diferencia. Bajó. Entonces, incluso le podríamos aumentar un poco más de... Glicerol también. Diga. De pronto se podía trabajar también con un porcentaje de glicerol, no sé. Claro, claro. Puede trabajarse grasa bypass, Sí. grasa protegida. Si le adicionáramos grasa, aquí le vamos a colocar el que es la materia seca de ese que sería el 95%. Sí, fácil. Bueno, bueno. No, esa tiene mucho Este menos proteína agua. menos agua tiene 97. Aquí un 97. Ujú. Y esta energía en este sí sería de un Megajulios. en megajulios. Porque es ¿Ese es el glicerol? por un 16. Sí, glicerol, 16. 90.7 en materia seca, ¿no es? 90.7, ¿no? 90.7, o sea que En la materia seca del glicerol. No, Glicerol. normalmente las grasas tienen muy poca agua, pues son inmiscibles en agua, entonces el contenido de Dice, grasa es bajísimo. estoy mirando el FEGNA, ¿no? Dice 9.3. ¿De humedad? Sí, señor. Es raro. Bueno, es que es glicerol ya, no es la grasa bypass, ya, listo. ¿cómo lo Ok. pongo? 90.7 le da la más bajita digo, No, más alta la materia no, seca. 97, no 9, no 97. Ujú. Listo. Y en energía le colocaríamos, ¿cuánto está Wilson en energía? El glicerol. Tiene que Sí. estar como en el doble. Glicerol 1920 kilocalorías, ¿no? En valor energético. No, pero ahí enseguida está la de lactancia. Y la de lactancia, ay, venga, ¿dónde está? En la misma línea donde está la energía, energía metabolizable. Espera a ver. Energía neta metabolizable. En la misma línea, dice. En la misma línea, o sea, dice energía metabolizable y está el valor. Y en la ¿Y misma línea, ¿Y cuánto dice? ¿Cuánto dice ahí? En energía neta metabolizable dice 2170. No, neta metabolizable no. O es neta o es metabolizable. Neta N, mantenimiento. N, bueno, N, 2100. NN, En el metabolizable M está en es 3000, en la otra mantenimiento. está en 1000. Hay una que dice 1920. Esa es energía neta. ¿Eso no es de lactancia? No. Está rumiando. NLE, 1920. Hay NMM por 2170 y una NL que es de 1920. Esa Ese es. esa es la es 1920. 1920, sí.
Pero ese es megacalorías, ¿no? Kilocalorías aquí aparece. 4 kilocalorías, 1.7 mega. 8, daría 8 megajulios aproximadamente. 8.0, sí. 8 cerraditos, profe. 8. Entonces ahí diríamos que 200 gramos, 0.3 kilogramos. Sí. ¿Sería mucho? No, 0.3 está bien. 3. Entonces, ahí ya tenemos ese adicional. Y bajó la proteína y tenemos una Ya. producción de 17.42, 17 litros de leche prácticamente. Sí, ya la diferencia es mucho menor, pero esa es una forma estratégica de ir buscando la suplementación apropiada, ¿no? Sí. Sí, yo pienso que ahí sería analizar el beneficio-costo o sería o aumentarle 1 kilo más de maíz y quitarle el glicerol. Pero ahí da ya, A ¿no? ver, si le quitamos le colocamos de los 5 kilos de maíz y aquí le colocamos 0 de los 17, casi 18 litros Mm. que daría la producción. Y se estabiliza la proteína. Se estabiliza la proteína, quedan ahí ¿qué es? En proteína, energía, quedan prácticamente equilibradas. Bueno, voy a dejar de grabar aquí. Deja aquí hacer. Me despliega esto aquí. Bueno. Es que está activado acá ese recuadro que tienes que desactivarlo, el de grabación y transcripción. Desactiva, dice, ¿qué? Directiva de privacidad, dice. Ah, ya. Pero no lo Y ese solo lo puedes hacer tú. sí, no me está obedeciendo el cursor. Bueno, aquí La X. por eso aquí le doy en la X y no. Y en la otra X tampoco. Ok. Se quedó pegada ahí la transcripción. Y acá tampoco activa nada. Si me da el control o nos da el control. Acá a mí me parece el menú, pero Control tampoco, ninguna de estas ni siquiera puedo salir. Bueno. Nos hackeó alguna casa comercial. Listo. Pues muy interesante el ejercicio del día de hoy. Qué bueno profe, compartir. una Sí, cosita ahí de, por ejemplo, el glicerol y ustedes que saben un poco más o mucho más, es el tema de las limitantes, ¿no? Porque digamos el glicerol sí tiene su problemita, ¿no? Cuando se suministra mucho. Sí, Entonces, ¿no? Sí, mira, profe. resulta de que prácticamente las grasas son veneno para la microbiota, ¿ya? O sea, la microbiota no utiliza las grasas como fuente energética.
De ahí que se utilice más la grasa bypass para evitar que haya efectos sobre el medio ruminal, más que el mismo glicerol, ¿no? El glicerol es una estrategia, pero la grasa bypass hoy en día sí se utiliza mucho. Acá en nuestro medio lo utilizamos frecuentemente porque son animales de 60 litros, 50 litros y pico, en donde se necesita compensar el desgaste energético de esos animales. Entonces, nosotros no nos arriesgamos sinceramente con el glicerol, nos vamos con una grasa bypass certificada, ¿cierto? Para evitar pues el daño que pueda causar en la microbiota. Ese es fundamentalmente el problema de las grasas. Por eso ustedes ven que un balanceado tiene bajita grasa, los pastos como fuente natural de consumo de los animales herbívoros no tienen más allá del 5% de grasa. Entonces, prácticamente la microbiota es intolerante a la grasa, como es tan sensible también al mismo cambio de pH. Entonces, con eso hay que cuidarse mucho. Y las limitantes, sí, uno difícilmente puede pasar los 0.5 kilos de grasa bypass en un animal altamente exigente en energía, ¿no? Hay que cuidarse mucho de eso. Sí, señor. Ahora, en el ejercicio que estábamos haciendo es un animal relativamente exigente y con un pasto de 14% de proteína, que usualmente en otros medios ese 14 pues no se da, ¿no? Entonces, la contextualización es fundamental a la hora de hacer ese balance nutricional. No, profe, gracias. Con gusto. Si hay alguna otra intervención, la escuchamos y si no, ya dejaríamos para el próximo lunes la siguiente. Compañero, yo tengo bueno, buenas noches, compañeros. Yo creo que me he dado cuenta ahí en el software que tiene Taurus del balance de raciones, que lo he intentado y lo he probado con varias imágenes, con varias formulaciones, y cuando usted toma el análisis de la imagen del dron, la materia seca siempre me sale 18. No sé si en el software que ustedes tienen le ocurre lo mismo. Siempre sale 18% de materia seca para todas las imágenes que usted analiza. Entonces, y la he cambiado, yo la modifico dentro del el análisis y no afecta ningún número. Entonces, no sé si es que está independiente o es que tiene alguna falencia ahí en esa parte del software. Profe, yo no le, la verdad ayer estaba también cacharreándolo de eso y creo que hay que ser cuidadoso con lo del software. Creo que eso fue un tema que tratamos ayer también. Eh, a mí me arrojaba demasiada proteína en un pasto que uno sabe no lo tiene. Hicimos una valoración similar y contrastamos. Entonces, yo creo que ya es del software, ¿no? Que son como esos parámetros que tienes preestablecidos. Sí, sí, así es, porque el porcentaje de materia seca lo toma para todos los forrajes el mismo, 18%. Y lo he visto en varios y no interesa la edad que tenga el pasto, siempre aparece el mismo. Sí, esas son limitantes de ese software. Acuérdense que de alguna manera el software está basado en una colorimetría, ¿no? Que tiene que ver con el verde, con el azul, ¿cierto? Y el rojo, si no estoy mal, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, así es. al ser colorimétrico, la colorimetría es engañosa. Entonces, digamos, es una imagen donde a mí me puede dar un color verde similar en dos tipos de plantas, pero no necesariamente el color verde de la misma intensidad implica un contenido proteico similar. Y esa es una falla. Yo creo que son limitantes obvias, porque se basa en tres colores, digamos, ¿ya?
Entonces, por ejemplo, el hecho de que no cambie la materia seca es también una falla grande, a mi juicio grande, porque es decisivo en el consumo. Y el consumo es fundamental para calcular los aportes nutricionales. Entonces, son limitantes que tiene, y eso creo que lo hemos hablado bastante con Rigoberto, ¿no? Entonces, pues obviamente es una tecnología todavía no finiquitada, digamos, ¿cierto? Hay todavía muchos ajustes que hacer, pero pues es un apoyo. Pienso yo que como apoyo es válido, pero analizando bien las cosas, pues hay que hacer una serie de ajustes y una serie de correcciones que es prudente tener en cuenta, porque uno no puede irse a ciegas con cierto tipo de, quizá de resultados que arroja un, una técnica como esta, a sabiendas que cierto tipo de vegetación no va a tener un contenido, por ejemplo, proteico tan alto. Ustedes lo han mencionado repetidas veces. Si yo estoy trabajando en pastos tropicales, de trópico húmedo, trópico cálido, trópico seco, pues no voy a tener tenores proteicos superiores al 10 o 12%, no. Entonces, y en un análisis del dron me puede estar dando ese valor, pero pues yo tengo que desestimarlo o ajustarlo por la experiencia que uno puede tener, ¿no? En eso, conociendo esas limitaciones del software, uno tiene que hacer los ajustes del caso. Lo mismo la materia seca. La materia seca oscila mucho, dependiendo del estado vegetativo de la planta, ¿cierto? O de la fase de crecimiento de la planta y dependiendo de la parte climatológica, ¿no? Ese cambia, oscila bastante. Nosotros acá tenemos pastos, por ejemplo, con 14% de materia seca, muy poca materia seca. Esa es una de las limitantes nuestras también acá. Y ustedes, en cambio, en trópico cálido, el contenido de materia seca siempre va a superar ese 18%, siempre, en la mayoría de los casos, incluso en periodos vegetativos tempranos o en pastos tiernos, que les llamamos, pues el contenido de materia seca siempre va a estar superando ese 16, 17%, siempre, encima de 20, 25 y más en periodo seco, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese tipo de limitaciones. así es, esa es la situación que se ve porque yo lo he tratado, lo he hecho los cálculos de materia seca directamente acá con una termobalanza y son superiores. Y esa mismo tomado con la imagen y ya me varía y bastante. Sí, esos son los análisis que hay que hacer. O sea, hay cosas que hay que desestimar de plano porque pues no es una información fidedigna. Y si ustedes tienen la termobalanza, pues obviamente es un resultado mucho más cercano o mucho más exacto, ¿no? Al que debe colocarse en el software del Taurus. ¿Sí? En todo caso, esta es una herramienta no terminada todavía, ¿no? Construcción y que facilita mucho las cosas, facilita mucho, pero hay que ayudarle mucho. Por ejemplo, lo que yo les decía, los cálculos que hicimos ahora, ayudan mucho a alimentar ese software. El software que cada cual maneje, ¿no? Si yo lo voy a manejar, yo debo tener mis datos de apoyo para poder ajustar esos balances. Parece que el compañero Rigo tuvo problemas, está escribiendo en el WhatsApp. Él ya nos mandó a dormir, acuérdense. Ah, ok. Bueno, entonces muchísimas gracias, profes y compañeros. Ok, buenas noches Bueno, para compañeros, todos. que estén muy bien. Feliz noche. Feliz noche. Descansen. Igualmente. Hasta Feliz luego. noche a Chao. todos. Ahí está.
Pluk, 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 pluk.